Hola y bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en la vida de Leonardo da Vinci. Nada menos. Seguro que todos han oído hablar de la Mona Lisa, ¿verdad? Y la Última Cena. Por supuesto, obras maestras. Pero hoy vamos a descubrir a un Leonardo que va mucho más allá de esas obras. Mucho más allá. Parece para explorar la mente de un genio. De un genio del Renacimiento. Y para este viaje contamos con una fuente increíble, la entrada de Wikipedia en español sobre Leonardo da Vinci. Es una mina de oro de información sobre su vida, su arte, sus inventos. Prepárense para una buena dosis de datos curiosos sobre Leonardo. Me encanta esa idea de datos curiosos. A ver por dónde empezamos. Empecemos por el principio. Leonardo nace en Vinci, Italia, en 1852. Un origen humilde, ¿no? Para alguien que se convertiría en una leyenda. Sí, y su nacimiento ya es un dato curioso en sí mismo. Leonardo fue hijo ilegítimo. Así. Sí, de un notario y una campesina. Aunque creció en la casa de su padre, este detalle nos habla de una sociedad con normas sociales muy diferentes a las nuestras. Entiendo. Y a pesar de ese comienzo, Leonardo tuvo acceso a una educación que le permitió desarrollar su talento. Claro. De hecho, a los 14 años entra como aprendiz Sí. en el taller de Andrea del Verrocchio, uno de los artistas más importantes de Florencia. Exacto. Y aquí viene otro dato que te va a encantar. El taller de Verrocchio no era solo un lugar para aprender a pintar, era un centro multidisciplinar, donde Leonardo se empapó de escultura, metalurgia química, hasta carpintería. Imagínate la cantidad de conocimientos y habilidades que adquirió en ese ambiente. Es fascinante pensar en el joven Leonardo rodeado de herramientas materiales, aprendiendo de un maestro como Verrocchio. ¿Y qué hay de la famosa historia del ángel en el bautismo de Cristo? Es cierto que Verrocchio se sintió tan opacado por el talento de Leonardo que abandonó la obra. Bueno, como muchas historias sobre genios, esta tiene un toque de leyenda. Lo que sí sabemos es que la participación de Leonardo en esa obra, aún siendo un aprendiz, demuestra su precoz talento, su dominio de la luz, la sombra, el detalle, ya apuntaba maneras. Increíble. Y poco después, Leonardo decide mudarse a Milán buscando el mecenazgo de Ludovico Sforza, el duque de Milán. ¿Qué le lleva a tomar esa decisión? Aquí vemos la faceta estratégica de Leonardo Milán. Era un hervidero de poder e innovación. Y Leonardo, astuto como era, vio una oportunidad. Fíjate en la carta que le envía Sforza. No se presenta solo como pintor, sino como ingeniero inventor, capaz de diseñar armas de guerra, organizar fiestas espectaculares, un auténtico hombre del Renacimiento. Hablando de venderse bien. Y Milán Leonardo crea la Virgen de las Rocas, ¿verdad? Pero tengo entendido que esa obra estuvo rodeada de un pequeño drama legal. ¿Puedes contarnos más sobre eso? Claro, hubo una disputa sobre la finalización del cuadro, que duró años. De hecho, existen dos versiones de la Virgen de las Rocas, ambas atribuidas a Leonardo. ¿Por qué? Pues parece que hubo un choque entre la visión artística de Leonardo y las expectativas de quienes le habían encargado la obra. Un recordatorio de que incluso los genios se enfrentan a problemas terrenales. Me intriga esa lucha de poder entre el artista y sus mecenas. Y bueno, no podemos olvidarnos de su obra maestra milanesa, La Última Cena, una obra monumental, pero que ha sufrido mucho por el paso del tiempo. Exacto. Y aquí Leonardo nos da otra lección, la innovación. No siempre garantiza la durabilidad. Experimentó con una técnica nueva para este fresco, pero resultó ser muy frágil. A pesar de su deterioro, La Última Cena sigue siendo un imán para los amantes del arte. He oído que Leonardo tenía una forma de trabajar bastante peculiar en esa obra, ¿verdad? Sí. Se dice que podía pasar días enteros trabajando sin descanso, totalmente absorto en la pintura, para luego desaparecer durante semanas. Imagina al prior del convento esperando pacientemente a que Leonardo terminara la obra. Un genio con sus propias reglas. ¿Y qué pasa después de Milán? ¿Leonardo se queda allí o sigue su camino? La vida de Leonardo estuvo marcada por el movimiento, por la búsqueda de nuevos retos. Tras la caída de los Sforza, Leonardo viaja a Venecia, luego regresa a Florencia. Incluso trabaja para César Borgia, como ingeniero militar, siempre buscando nuevas formas de aplicar su talento. Leonardo, un auténtico nómada del conocimiento. Totalmente. Y en Florencia se encuentra con otro gigante del arte. Nada menos que Miguel Ángel. ¿En qué momento histórico? Dos genios bajo el mismo cielo. Imagínate la energía creativa que se respiraba en Florencia en aquella época. Increíble. Y sí, el encuentro de Leonardo y Miguel Ángel fue un choque de titanes. Ambos recibieron el cargo de pintar dos grandes frescos de batallas, la batalla de Anghiari de Leonardo y la batalla de Cassina de Miguel Ángel. Una pena que ambas obras se hayan perdido. Habríamos podido ver a dos genios enfrentados en un duelo artístico. Es cierto, una lástima. ¿Sabes si existe alguna información sobre el estilo o la composición de esos frescos? Se conservan algunos dibujos preparatorios y copias parciales que nos dan una idea de la grandiosidad que debieron tener esas obras. Imagina escenas de batalla llenas de movimiento, dramatismo,
con la maestría de Leonardo para el detalle anatómico y la fuerza expresiva de Miguel Ángel. Una auténtica batalla de estilos. Y aunque esas obras se perdieron, el legado de Leonardo sigue vivo, a través de sus otras creaciones. Y no solo me refiero a sus pinturas, sino también a sus cuadernos de notas, esos miles de páginas llenas de ideas, inventos, observaciones. ¿Cómo era posible que un solo hombre abarcara tantos campos del saber? Esa es la gran pregunta que nos hacemos al estudiar a Leonardo, ¿verdad? Sus cuadernos son una ventana a una mente que no se ponía límites. Encontramos desde estudios sobre el vuelo de las aves hasta diseños de máquinas voladoras, pasando por proyectos de ingeniería hidráulica, anatomía humana botánica. Es alucinante. Y sus diseños de máquinas voladoras son realmente impresionantes. ¿Crees que Leonardo realmente aspiraba a que el hombre pudiera volar, o era más bien un ejercicio teórico? Buena pregunta. Leonardo era un visionario, pero también un observador meticuloso de la naturaleza. Sus diseños de máquinas voladoras se basan en la anatomía de las aves, en la física del movimiento, en principios de ingeniería. Es posible que no tuviera la certeza de que el hombre pudiera volar en su época, pero su mente no dejaba de explorar esa posibilidad. Un auténtico precursor de la aeronáutica. Y hablando de explorar, Leonardo también se adentró en el fascinante mundo de la anatomía humana. Sus dibujos anatómicos son de una precisión increíble, casi como si fueran ilustraciones médicas modernas. Exacto. Y aquí vemos de nuevo esa sed de conocimiento que caracterizaba a Leonardo. No se conformaba con representar la belleza externa del cuerpo humano. Quería entender su funcionamiento interno. Ya claro. ¿Y cómo aprendió anatomía? ¿Se asoció con algún médico o anatomista de la época? Sí, de hecho colaboró con Marcantonio Bellatorre, un anatomista de renombre en la Universidad de Pavía. Juntos realizaron disecciones, estudiaron la estructura del cuerpo humano y Leonardo plasmó sus observaciones en dibujos y notas de una precisión asombrosa. Entiendo. ¿Y esas disecciones en el siglo XV no debieron ser fáciles de realizar? Para nada. En aquella época, la disección de cadáveres era un tema controvertido y las condiciones higiénicas dejaban mucho que desear. Pero Leonardo, impulsado por su curiosidad científica, superó esos obstáculos y nos dejó un legado invaluable para la historia de la medicina. Es admirable su determinación por comprender el cuerpo humano. ¿Qué tipo de descubrimientos anatómicos realizó Leonardo? Aportó algo nuevo al conocimiento de la época. Sus dibujos anatómicos muestran un nivel de detalle y precisión que no se había visto antes. Leonardo fue uno de los primeros en representar con exactitud la estructura de los músculos, los huesos, los órganos internos, incluso el sistema circulatorio. Increíble. Sus estudios anatómicos eran siglos adelantados a su tiempo. Y todo este conocimiento atómico, ¿cómo influyó en su arte? Su dominio de la anatomía le permitió dar a sus figuras una naturalidad y una expresividad que asombraron a sus contemporáneos. Sus personajes no eran solo representaciones idealizadas, sino seres humanos con músculos, huesos, tendones. Eso explica la fuerza y la vitalidad que transmiten sus obras. Y bueno, no podemos hablar de Leonardo sin mencionar sus inventos. Algunos parecen sacados de un libro de ciencia ficción. Máquinas de guerra, sistemas de irrigación, puentes móviles. Leonardo era un inventor incansable. Su mente buscaba soluciones a problemas prácticos, diseñaba mecanismos ingeniosos, imaginaba artilugios que se adelantaban a su tiempo. Impresionante. ¿Y cuántos de sus inventos llegaron a construirse en su época? En realidad muy pocos. La tecnología de la época no estaba lo suficientemente avanzada para materializar muchas de sus ideas, pero sus diseños plasmados en sus cuadernos son un testimonio de su genialidad y su capacidad de innovación. Leonardo, un hombre que soñaba con máquinas que aún no existían. Y hablando de sueños, hay una teoría que dice que Leonardo introducía errores intencionalmente en sus diseños para evitar que otros los copiaran. ¿Qué piensas de esa teoría? Es una teoría intrigante, sin duda. Algunos creen que Leonardo, consciente del valor de sus ideas, quería protegerlas de miradas indiscretas, pero es difícil saber con certeza cuáles eran sus intenciones. Lo que sí es cierto es que sus cuadernos de notas eran un tesoro que guardaba celosamente. ¿Vetero? Un tesoro que afortunadamente ha llegado hasta nosotros y nos permite adentrarnos en la mente de este genio. Hemos hablado del artista, del científico, del inventor, pero Leonardo era mucho más que la suma de sus habilidades. Totalmente, Leonardo no solo observaba y experimentaba, también reflexionaba sobre el mundo, sobre el ser humano, sobre el significado de la vida. En sus cuadernos encontramos frases, aforismos, pensamientos que nos revelan su filosofía de vida. Me encantaría conocer esa faceta de Leonardo. En la próxima parte nos adentraremos en la mente del filósofo, del humanista del hombre, que buscaba respuestas a las grandes preguntas de la existencia. Hemos recorrido un largo camino en esta inmersión profunda, explorando las múltiples facetas de Leonardo da Vinci, el artista, el científico, el inventor. Pero como bien decías, su mente iba mucho más allá de lo tangible. Sí, más allá. Que nos revelan sus cuadernos sobre su filosofía de vida. Sus cuadernos son una fuente inagotable de sabiduría.
encontramos reflexiones sobre la naturaleza del conocimiento, la búsqueda de la verdad. El significado de la existencia humana, Leonardo se cuestionaba constantemente. Observaba, analizaba y plasmaba sus ideas, en frases concisas y aforismos llenos de profundidad. Interesante. ¿Y qué tipo de ideas o pensamientos podemos encontrar en esos escritos? ¿Qué temas le preocupaban a Leonardo? Uno de los temas recurrentes es la importancia de la observación. Sabe observar, escribió Leonardo, es la mayor sabiduría para él. La observación era la base del conocimiento, el punto de partida para comprender el mundo que nos rodea. Esa idea de la observación, como fuente de conocimiento, conecta con su faceta de científico y de artista, ¿no? Exactamente. Para Leonardo, el arte y la ciencia no estaban separados, se alimentaban mutuamente. Su capacidad de observación le permitía captar la belleza de la naturaleza y al mismo tiempo analizar sus leyes y principios. Claro, y esa pasión por la naturaleza, por entender sus mecanismos, tenía un trasfondo religioso o espiritual. Creía Leonardo en Dios. Es una pregunta compleja. Leonardo vivió en una época en la que la religión impregnaba todos los aspectos de la vida, pero en sus escritos encontramos una visión más humanista que dogmática. Se maravillaba ante la complejidad del universo, ante la perfección de la naturaleza, y eso lo llevaba a una especie de espiritualidad cósmica, más que a una religiosidad convencional. Ya veo. Esa idea de la espiritualidad cósmica me parece fascinante. Leonardo buscaba respuestas a las grandes preguntas, no en los dogmas religiosos, sino en la propia naturaleza. Así es, para Leonardo el universo era un libro abierto, lleno de misterios por descifrar, y el ser humano, con su capacidad de observación, de razonamiento, de creatividad, podía acercarse a la verdad, podía comprender los secretos del cosmos. Leonardo, un hombre que no se conformaba con las respuestas fáciles, que buscaba su propia verdad a través de la experiencia, la observación y la reflexión. Y ese es quizás el legado más valioso que nos deja Leonardo da Vinci, no solo sus obras de arte o sus inventos, sino su espíritu inquieto, su pasión por el conocimiento, su afán de superación. Nos deja una gran lección, ¿no? Leonardo nos invita a no dejar de aprender, a no conformarnos con lo establecido, a buscar la belleza y la verdad en cada rincón del universo. Sin duda. Un mensaje que sigue resonando con fuerza en el siglo XXI, Leonardo da Vinci, un genio universal que nos inspira a ser más curiosos, más creativos, más humanos. Ha sido un verdadero placer sumergirnos en la vida y obra de Leonardo da Vinci. Esperamos que este viaje les haya inspirado tanto como a nosotros. Hasta la próxima.